La epilepsia. Alumna Marisol González Sierra, profesora Lulú Contreras. Como definición, es la ocurrencia transitoria de síntomas y o signos causados por una actividad neuronal cerebral sincrónica, que se presentan en un mismo tiempo, anormal y excesiva. Incluye una serie de trastornos cerebrales complejos, crónicos y se caracteriza por crisis recurrentes no provocadas. El carácter recurrente de la crisis es un índico importante de la enfermedad, ya que se puede sufrir crisis sin necesariamente tener epilepsia. El carácter no provocado de la crisis hace que no pueda considerarse portador de epilepsia a un paciente que sufre crisis secundarias a una intoxicación o supresión de alcohol o drogas, insuficiencia renal aguda, trastornos metabólicos, ejemplo, hipoglucemia, hipocalcemia, etc., durante el uso de terapia electroconvulsiva, crisis febriles, etc. La epilepsia tiene una manifestación tanto clínica como paraclínica. Ejemplos: cambios en el electroencefalograma. El término convulsión solo hace alusión a la manifestación motora de una crisis epiléptica y consiste en contracciones musculares anormales y excesivas, generalmente bilaterales, que pueden ser sostenidas o interrumpidas. No todas las crisis epilépticas son convulsivas. Ejemplo: crisis atónicas, crisis de ausencias, crisis focales con manifestación sensorial, crisis manifestadas por solo alucinaciones olfatorias, visuales, auditivas, etc. Las crisis generalizadas habitualmente se presentan con pérdida de la conciencia, a excepción de las crisis miclónicas, y se puede ser tónicas, clónicas, tónico-clónicas, miclónicas, atónicas, pérdida del tono postural y ausencias, desconexión del medio debido a una descarga generalizada. Otras manifestaciones clínicas de la epilepsia pueden ser debidas a las secuelas de las crisis frecuentes o en el trastorno que originó la epilepsia, como el retraso del desarrollo psicomotriz, alteración a la memoria, etc., o por el uso mismo de los medicamentos. En el abordaje de la primera crisis tiene un paciente que se realizan los siguientes estudios de laboratorio: biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, incluyendo calcio y magnesio, perfil hepático. Cuando el paciente ya toma fármacos antiepilépticos, en ocasiones se determina también niveles séricos del mismo. En caso de sospecha de neuroinfección, ejemplo, encefalitis, meningitis, se realiza punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo. Tenemos tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. El farmacológico consiste en la percepción de los fármacos antiepilépticos de acuerdo al tipo de epilepsia que tiene el paciente. Entre ellos se encuentran la fenitonina, la carbamazepina, la valproato, fenobarbital, primidona, entre otros. Por otro lado, en el quirúrgico se indica cuando no hay liberación de crisis por lo menos en un año, presente al uso de fármacos antiepilépticos adecuados al tipo de epilepsia, tolerados y a la dosis adecuada. Hay procedimientos de tipo curativa, restricción de la zona epileptógena, hemisferectomía o hemisferotonía, y en paliativos que ayudan a disminuir el número de crisis: estimulación del nervio vago, estimulación del nervio trigémino cerebral profunda, callosotomía. Las manifestaciones. Existen manifestaciones motoras, sensoriales y automáticas. Las motoras
Se caracterizan por el movimiento involuntario clónico, cortos y repetitivos, combinación de los anteriores, miclónicos, sacudida o signos motores negativos como la parálisis, debilidad de una extremidad que se produce posterior a una crisis. Las sensoriales, caracterizada por el trastorno de la sensibilidad, alucinaciones de diferente índole, visuales, auditivas, gustatorias, olfatorias, entre otras. Y las automáticas, son síntomas provenientes del sistema autónomo vegetativo, como pueden ser palpitaciones, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, taquicardia, bradicardia, sudoración y salivación excesiva, silorrea, cambios pupilares, sensación epigástrica ascendente, sensación del vacío en el abdomen remota hacia el tórax y cuello, náuseas, enseguida de vómito, etc. ¿Qué hacer durante una crisis? Primera, observar la crisis, los detalles del tipo de movimiento y otras manifestaciones, así como el orden en que éstas se presentan, son de ayuda para el médico para localizar clínicamente la zona epileptógena. Segundo, retirar los objetos con los que el paciente pueda dañarse o golpearse. Tercero, aflojar la ropa para que el paciente respire con mayor facilidad. Cuarto, colocar al paciente de lado con la cabeza elevada para evitar broncoaspiración. 5. Si la crisis tiene una duración mayor a 5 minutos, llamar a la ambulancia y llevar al paciente a un servicio de urgencias. Sexto, no administre medicamentos alguna vía oral, pues ello favorece la posibilidad de broncoaspiración. Aquí tenemos una imagen de primeros auxilios y qué hacer cuando alguien tiene una convulsión.